qué eso me lo Sara? Buenas noches, queridos oyentes de Radio Vida Extremadura. Saludaros desde el Ministerio Radial de Villafranca de los Barros. Este que os habla, Emilio Silva, desea que seáis bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludar a la audiencia que nos escucha pues a través de este Ministerio Radial y también, como no, pues saludar a esa audiencia que se está acercando y que se está formando a este Ministerio Radial, por la gracia de Dios, a través de los directos que estamos efectuando a través del Facebook. Pues es un honor, es un placer, es un gozo el poder ver cómo tenemos otro medio más por el cual la palabra de Dios está siendo expandida. Amén. Así que nos llenamos de gozo de poder estar por aquí en los mayores medios posibles para que la palabra de Dios sea escuchada. Y bueno, pues hoy da comienzo ya el cuarto día de esta programación especial que ha preparado Radio Vida Villafranca. Y esta programación especial, como dijimos ayer, en su tercer día de transmisión, durará hasta el próximo domingo, día 14, y va a consistir en la exposición de las 7 frases que Cristo manifestó en la cruz del Calvario, o también conocidas, como no, con las 7 palabras de la cruz. El lunes se expuso la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por nuestro hermano Perico de Plaza España. El martes se expuso la segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, por nuestro hermano Pedro Losada. Y ayer miércoles se expuso la tercera, mujer, he aquí tu hijo, madre, he aquí, hijo, he aquí tu madre, por nuestro hermano Emilio de Valladolid. Y la verdad, tengo que decir, sin lugar a equivocarme, que cada día ha sido una bendición especial. Y hoy jueves vamos a por la cuarta palabra, que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, y dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la cuarta palabra de la cruz. Y si los días anteriores fue una bendición asegurada por los siervos que tenían que exponer las palabras, hoy es otra bendición asegurada y confirmada, porque el siervo encargado de exponer la palabra que hoy traemos es mi amigo y hermano en Cristo, Nicolás Jiménez. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Dios te bendiga mucho. A ti y a todos los hermanos y hermanas que puedan estar conectados. Una bendición poder estar esta noche compartiendo una porción de la palabra del Señor. Amén. Gracias de antemano, amigo mío, por dedicar este tiempo, por dedicar este ratito a compartir y sobre todo a bendecir a toda aquella persona que nos pueda estar escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos este tiempo, Nicolás, de confinamiento? ¿Cómo está la cosa? Bueno, bien, gracias a Dios. Ahora estamos ya empezando a movernos un poquito, pero bueno, como todos, pues hemos estado aproximadamente casi 2 meses y medio pues aquí metidos en casa y bueno, dentro de todo bien, gracias a Dios, porque dentro de las dificultades pues no hemos tenido familiares que hayan sido afectados por el virus y bueno, pues con eso ya es suficiente para darle gracias al Señor. Qué bien, qué bien. Nicolás, para ir dándole tiempo a los oyentes que se vayan conectando y que a los que se están incorporando a este ministerio radial, que damos gracias a Dios de que cada vez pues están siendo más. Yo siempre he pensado de que esto no es permitido por Dios, o sea, no es mandado por Dios, mejor dicho, pero sí permitido porque entendemos que Él es la soberanía y la autoridad de todo lo que tiene que acontecer. Si tuviéramos que buscarle, Nicolás, un por qué Dios ha permitido esto,
tú como hombre que escuadriñas la palabra del Señor y que damos gracias a Dios por esa sabiduría, ¿qué podrías entender tú de ese por qué Dios ha permitido esto? La verdad que es un tema un poco complicado, Emilio. Precisamente hoy me llamaba un hermano de Talavera, el hermano Eugenio, y estuvimos hablando precisamente un rato de todo esto. Sí. Y bueno, pues él me decía que hay gente que considera que todo esto que ha ocurrido era un juicio de Dios al mundo, y llegábamos los dos a la conclusión que no podría ser de esa manera, no lo podríamos enfocar de esa manera, porque la iglesia del Señor está aquí todavía, y, y no lo podríamos determinar como un juicio de Dios al mundo, porque la iglesia está aquí, ¿no? Y la iglesia no ha sido llamada o no ha sido expuesta al juicio de Dios, porque nosotros hemos sido librados de eso mediante la cruz. Entonces, la explicación que le podemos dar a esto es que estamos en un mundo de pecado, y la imperfección del pecado de alguna forma se manifiesta a través de todas las cosas que estamos viendo. Y mientras que nosotros estemos en el mundo, Jesús habló de que en el mundo tendremos aflicción, pero no como causa de un juicio de Dios, sino como causa de la consecuencia del propio pecado que está extendido, ¿no? Y el pecado pues trae enfermedad, el pecado trae conflicto, el pecado trae muerte, el pecado trae persecución. Y mientras que la iglesia esté, pues puede ser testigo, como lo ha sido en este momento, de lo ocurrido. Pero a pesar de todo eso, nosotros somos la esposa, somos la elegida, somos la señora, y aunque, como bien he dicho en el texto anteriormente mencionado, en el mundo tendremos aflicción, pero al final confiad, dice el Señor, porque yo he vencido el mundo, y de esa victoria yo os hago a la iglesia copartícipe. Y bueno, pues aunque es verdad que hermanos nuestros en la fe han partido con el Señor, pero tenemos que decir que todo está dentro del plan y del propósito de nuestro Señor, ¿vale? Y a Dios no le coge nada por sorpresa. Y es verdad que hemos vivido momentos muy difíciles, pero tenemos que seguir diciendo que Dios está en control de todas las cosas. Y no creo que esto sea, bajo mi punto de vista, no creo que esto sea para nada un juicio. Es consecuencia del pecado en el mundo en el cual estamos viviendo. Hoy precisamente hemos estado en un velatorio de un muchacho que ha muerto hace un rato con 48, con 49 años, un montón de años en el Señor, y bueno, de la noche a la mañana una enfermedad, pues en meses ha acabado con su vida, ¿no? Mientras que estamos en este mundo, pues estamos expuestos a todas estas cosas, porque estos son consecuencias de la imperfección del pecado. Por eso esperamos una patria mejor, un Amén. mundo más perfecto. Amén. Allí ya no habrá nada de lo imperfecto. Amén. Ese es el gozo, ¿no? Y esa es la felicidad y la tranquilidad que podemos sentir de que, por supuesto, partiendo de este mundo terrenal nos espera algo más glorioso y algo más bello de vivir, ¿no? Por supuesto que sí. Pues nada, decirles a los oyentes que nos estén escuchando a través de la radio que se está transmitiendo en directo a través de Facebook, en la página Emilio Silva Vargas, y aquellos que ya nos están viendo a través del Facebook, pues pedirles por favor que compartan, no con otra intención, que sean más la cantidad de vidas que puedan ser bendecidas y los hogares que puedan ser bendecidos a través de la palabra del siervo que hoy va a exponer. Así que, Nicolás, si quieres, presentamos todas las cositas al Señor y tomas el control del programa y expon tu palabra. Amén. Si quieres, te presento ante el Señor, si me das ese privilegio. Y a partir de ahí, pues, comienzas a exponer la palabra del Señor. Así que, Padre eterno, amado Rey, te doy gracias, Dios mío, Señor, por el privilegio, el honor, la grandeza, Dios mío, que tú me ofreces en esta noche, de poder llevar a cabo este programa, Señor, de compartir este programa, Dios mío, con tu siervo, mi amigo Nicolás, pidiéndote y rogándote, Dios mío, Señor, que tú vengas tomando, Padre, su boca, Señor, para que sea palabra de lo alto, Dios mío, lo que él venga exponiendo, Señor. Que vengas bendiciendo, Dios mío, con ella, Señor, a cada hogar y a cada vida que estén escuchando y que estén viendo este programa, Señor.
Derrama de tu gloria, Padre eterno, derrama de tu bendición, Señor, a través de tu palabra expuesta esta noche, Señor. Y dándote gracias, Dios mío, Señor, por el programa de hoy, Dios mío, porque entendemos, Señor, que si estamos aquí es gracias a ti, es gracias a tu voluntad, Señor, y es gracias a tu amor. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, Nicolás, amigo mío, cuando tú quieras, tomas el control del programa. De acuerdo. Bueno, pues como bien anunciaba Emilio, que Dios os bendiga a todos. El tema de hoy era la cuarta palabra de la cruz y me gustaría comenzar leyéndoles un texto que se encuentra en Marcos, en el capítulo 15, versículo 34. Y dice así la palabra del Señor, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabataní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad que yo siempre digo que el mensaje de la cruz es el mensaje más glorioso y más extraordinario que cualquier hombre que tenga la oportunidad de poder tomar un púlpito o desde cualquier plataforma, es el mensaje más glorioso que podamos predicar. Un mensaje que ha permanecido inalterable por el paso de los años. Un mensaje que sigue teniendo su misma gloria, que tiene su misma esencia y que tiene su mismo poder. De tal forma que hay épocas donde hay mensajes que parece ser que tienen, están más de, por así decirlo, más de moda. Hay épocas donde se predica más del simbolismo, otros predican algo más devocional, hay momentos donde se predican más mensajes de forma temática, pero el mensaje de la cruz es un mensaje que en cualquier época que se predique, en cualquier momento que se predique, a cualquier hora que se predique, el mensaje de la cruz desata un poder y una gloria que tan solamente se percibe y se hace real cuando se predica, porque de alguna forma es, el momento que marcó un antes y un después en la historia de la creación y del mundo, el mensaje de la cruz. Por eso tengo que decir que cuando hablamos de la cruz, hermanos que puedan estar escuchando en este momento, decimos que la cruz es el instrumento más glorioso, Emilio, que haya podido conocer el hombre. Amén. La cruz de Cristo es el pensamiento más profundo de la mente infinita y eterna de Dios. La cruz de Cristo es la mayor expresión del amor y de la generosidad de Dios para con el hombre. La cruz de Cristo ha sido ese santo trampolín que ha tenido la capacidad de arrancarnos del mundo de las tinieblas y lanzarnos al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo es ese poderoso símbolo que tuvo la capacidad de hacer que un centurión insensible no tuviera más remedio que caer sobre sus propias rodillas y decir que verdaderamente el que está en la cruz, ese indudablemente era el Hijo de Dios. Pero mire, la cruz de Cristo, Emilio, tuvo tal magnitud, tuvo tal gloria que hizo que las rocas se partieran, que la tierra temblara, que el sol se oscureciera. Pero mira, el mayor terremoto con más gloria que se ha producido mediante el despliegue de poder de la cruz no fue un terremoto en el escenario de un mundo terrenal, no, fue el terremoto que se produjo en el corazón de los hombres y de las mujeres, rompiendo ese corazón de piedra en 1000 pedazos y en lugar de ese establecer un corazón de carne que nos ha legitimado para poder tener una relación y una comunión con aquel Dios 3 veces santo, al cual le damos la gloria, la honra, la alabanza
y la adoración en Amén. esta noche. Amén. Amén. Yo en esta noche me gustaría, al mismo tiempo que se puede arrojar una cierta información con respecto al tema que nos ocupa, que es hablar de la cuarta palabra de las 7 que se predicaron en la cruz, que ha sido el mensaje más glorioso, un mensaje de 7 palabras, desde un púlpito lleno de sangre y de dolor, ha sido el mensaje más glorioso que nuestro Señor Jesucristo ha predicado, ¿de acuerdo? Y yo me gustaría, dentro de lo que podemos y de las limitaciones que embargan todo lo que se refiere a la palabra, me gustaría hablarles algo de esa cuarta palabra, pero me gustaría que al mismo tiempo que estamos hablando de la cuarta palabra e intentando arrojar una información, me gustaría que esa información también se convierta en esta noche en una adoración para nuestro Dios. Amén. No me gustaría tan solamente hablar de la cuarta palabra como un mensaje que arroja una cierta información, sino como una información que cuando la recibimos la convertimos en adoración. ¿De acuerdo? Hemos hablado del poder de la cruz y decimos y nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es el que está en la cruz? ¿Quién es aquel? Esto es muy importante para poder valorar cada una de las palabras que fueron dichas en la cruz. Es muy importante preguntarnos, ¿quién es el que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para podernos responder o para poder responder a esta pregunta, evidentemente tendríamos que preguntarle a uno de los apóstoles que fue habilitado con el poder del Espíritu, con una sabiduría del mundo celestial como ningún otro, que es por antonomasia el apóstol San Pablo, un hombre que recibe una revelación conservada en la inspiración para que esa revelación no tenga error. Y cuando nosotros le decimos, Pablo, siervo del Señor, ¿quién era el que estaba en la cruz? Lo primero con lo cual él nos va a contestar es con Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19, y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Y de alguna forma él quiere amplificar este mensaje y lo vuelve a reiterar a la misma carta, en la misma carta que le escribe a los colosenses, y dice literalmente en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él, el que está en la cruz, el que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no hay una mente finita que tenga la capacidad de poderlo definir con una comprensión satisfactoria. Esto es un misterio tan profundo que el apóstol San Pablo, que era uno de los hombres que fue capacitado y habilitado con una sabiduría del mundo espiritual como ningún otro, cuando se encuentra con este misterio, él se queda absorto, Emilio, se queda impresionado. Y él fue uno de los que reveló el misterio del arrebatamiento, porque él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Él revela el misterio del gran amor en las cartas paulinas, revela el misterio de los gentiles en las cartas paulinas. Pero sorprendentemente, cuando tiene que revelar el misterio de la piedad, que era Dios hecho carne, en Primera de Timoteo, si no mal recuerdo, en el capítulo 3, versículo 16, él dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Aún él, cuando habla del misterio de la piedad, dice indiscutiblemente, es un misterio que no podemos explicar, es un misterio que no podemos expresar, es un misterio que no podemos parafrasear, es un misterio que tan solamente nos da una opción, es creerlo y recibirlo por medio de la fe, porque aquel en el cual habitaba corporalmente toda la deidad se hizo carne y habitó entre nosotros, llevando
todo el proceso de la redención en aquella humanidad que ahora vamos a entrar. Y esto tan solamente lo podemos expresar de la misma forma que lo expresa el santo apóstol Pablo, cuando él dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. ¿Y qué quiere decir esto? Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, me gustaría leer estos textos, porque de esta forma vamos a entender con más expansión la importancia de aquella cuarta palabra, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O como viene en el original, ¿a qué me has desamparado? Dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Esto es tremendo. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma igual a Dios, no estimó ser igual, sino que tomando forma de siervo se humilló. Quiere decirse que esto es un misterio que nuestra mente finita no tiene la capacidad de poder definir. El argot teológico para este misterio utiliza una palabra que la predicamos en muchas ocasiones, que es la unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, esto pretende poner de manifiesto que el misterio de la piedad consiste en la existencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única y exclusiva persona de Jesucristo. ¿De acuerdo? El misterio de la piedad, que es Dios hecho carne, la teología cristológica lo define con una palabra un tanto técnica que es unión hipostática. Y de la unión hipostática no es otra cosa que la existencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana recogida en la única persona de Jesucristo. Esto es extraordinario, esto es sorprendente, esto es incomprensible. Toda la plenitud de la deidad habitando en la humanidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que aquel que está en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, Emilio, haciendo la mayor expresión de indefensión, poniendo de manifiesto su vulnerabilidad humana, aquel que está poniendo de manifiesto lo vulnerable que es humanamente, el apóstol San Pablo por la revelación nos está diciendo aquel en el cual está suspendido entre el cielo y la tierra, haciendo la mayor expresión de indefensión y haciendo la mayor expresión de vulnerabilidad y de debilidad, es en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decirse que el que estaba en la cruz mantenía intacta toda la deidad. Emilio era omnipresente, amén, era omnisciente, era omnipotente, era eterno, era inmutable, mantenía todos los atributos que le pertenecen de forma legítima a la deidad. Amén. Él no perdió, él los tenía, porque él era todo hombre al mismo tiempo que era todo Dios. Luego, entonces, aquel que estaba en la cruz haciendo la mayor expresión de intención, al mismo tiempo estaba poniendo de manifiesto toda debilidad de humanidad. En él habitaba corporalmente toda la gloria y la grandeza de la deidad. Esto
quiere decirse que aquel que vemos golpeado, aquel que vemos humillado, clavado 10 manos, al cual le mesaba la barba, aquel que convirtieron sus espaldas en grandes surcos de tierra árida, como dice el salmista, al cual coronaron de espinas, aquel que sufrió una golpiza de tal magnitud que antes de ir a la cruz, el gobernador Poncio Pilato lo presenta desde el balcón del pretorio y dice: Ecce homo, he aquí el hombre, porque ni figura de hombre le ha quedado. O sea, aquel que es presentado como una piltrafa humana, que a mí se me viene la imagen ahora de cuando vemos La Pasión de Cristo, esa película que es presentado, ¿de acuerdo?, desde el balcón del pretorio para hacer el intercambio con Barrabás, y el pueblo eligió a Barrabás. Ven la figura en la cual se presenta a Cristo, que estaba completamente desfigurado. Pues dicen los entendidos en materia que el alcance del deterioro en su humanidad en ese preciso instante era más extremo que el que vemos en la película. Amén. Luego entonces aquel que lo vemos como una piltrafa humana, haciendo la mayor expresión de indefensión y de debilidad en su humanidad, no dejaba de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable. ¿Cómo podemos concebir esto? Mire, el propio Poncio Pilato, cuando lo ve tan desfigurado, dice: este es el que representa una amenaza para el Imperio Romano. Este es el que traéis como un revolucionario que puede hacer poner nervioso al César. Él mismo se reía, como que no decir: ¿qué puede hacer este? Porque tan solamente estaba viendo el exterior de la humanidad, ignorando lo que habitaba corporalmente en el interior de su humanidad, en el interior de la sociedad, que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero mire, si esto es tremendo. Si deterioro experimentó Cristo, Emilio, si deterioro experimentó Cristo en la golpiza previa a la crucifixión, de tal forma que el propio Poncio Pilato tiene que decir de ese deterioro ecce homo, que significa he aquí el hombre, porque ni figura de hombre le había quedado. La mayor expresión de deterioro y de desfiguración la alcanzó Cristo en la cruz, cuando dice Isaías en el capítulo 53 que fue azotado por los hombres, quebrantado por Dios, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, herido y desechado, con violencia y con juicio fue tratado, y todo él se convirtió en una pura llaga. Pero yo tengo que decir algo, que esto es extraordinario. Mire, es en la cruz donde el profeta pone de manifiesto de que todo su ser, alcanzando la mayor expresión del deterioro, se convirtió en una pura llaga, en una única y exclusiva llaga, porque todo su cuerpo en el ambiente de su humanidad fue completamente lesionado, de tal forma que todo su cuerpo fue embargado por una profunda fiebre traumática como consecuencia del sufrimiento y la tortura que estuvo experimentando. Pero esto es lo más glorioso, Emilio. Solamente en ese estado de completa desfiguración es que nosotros lo pudimos abrazar. Él se tuvo que convertir en un cordero que iba al matadero y experimentar el mayor y profundo deterioro, la mayor y más profunda humillación, para que en esa humillación, mediante la encarnación y la crucifixión, nosotros nos pudiéramos apropiar de todas las riquezas de la salvación eterna que Él por gracia nos ha ofrecido. Porque tengo que decirte que si Él no hubiera escondido detrás del traje de la humanidad y hubiera opacado la grandeza de su deidad, nos hubiera fulminado, no lo hubiéramos podido recibir. Tan solamente en una visión que el profeta Isaías, si no mal recuerdo, ve en el capítulo 1, cuando dice que en el primer año del rey Uzías, cuando el profeta Isaías tiene una visión de Dios y ve un destello
que se pone de manifiesto mediante una revelación y él tiene un contacto superficial, no profundo, sino superficial con la santidad de Dios, este se queda absorto y se queda manifiesto y dice, muerto soy porque he visto la santidad de Dios. Y tuvo que venir un ángel y tocarle con un carbón encendido y fortalecerlo y prolongarle la vida. Tengo que decirle que si Dios, nuestro Señor Jesucristo, no se hubiera revestido de esa humanidad, y no tan solamente revestido de esa humanidad, sino hubiera experimentado todo ese deterioro, alcanzando la mayor desfiguración, y él se hubiera manifestado en su estado prístino y original que tenía en su preexistencia antes de la encarnación, no lo hubiéramos podido abrazar, ni tan siquiera los hubiéramos podido mirar, porque su santidad, su justicia y su verdad nos hubieran desintegrado, pero por amor a nosotros, Emilio, aquel en el cual habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, la opacó mediante la humanidad para poder cumplir con el maravilloso plan de redención y quedando desfigurado hasta lo sumo, al cual un gobernador romano lo define como el ex homo, en esa posición y condición se ha convertido en el Salvador más glorioso de todos los tiempos para que hoy podamos estar hablando en la forma y la manera que lo estamos haciendo. Mire, hay algo que es muy importante, por eso tengo que decir que esto es tremendo. Hablar del Dios de la cruz. Amén. Sin omitir que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, es sorprendente. Miren, en el capítulo 17, en el capítulo 17 y en el capítulo 9 de Marcos, donde se repite en los evangelios sinópticos la transfiguración tiene como objetivo darle una enseñanza a los apóstoles. Esto surge como consecuencia de que había llegado el momento de que Cristo tenía que cambiar el mensaje mesiánico y empezar a predicar el mensaje de la cruz. Y le dice a los apóstoles, a nadie le digáis que yo soy el Cristo. Esto a los apóstoles los entristeció, Emilio. Los entristeció profundamente. ¿Por qué? Porque ellos, como verdaderos hebreos, estaban esperando el establecimiento del reino mesiánico. Cuando Cristo les dice que ahora no va a venir el establecimiento de un reino mesiánico, sino que es el momento de la cruz, esto se entristece porque ellos no habían entendido con claridad la profundidad que embargaba el plan de redención en cruz, de tal forma que ellos se entristecen. Pero Jesús da una expresión y dice, pero de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no hayan visto venido al Hijo en gloria y poder. ¿De acuerdo? Esto parece ser que no se cumplió, porque Cristo estaba hablando de que los que estaban allí tenían que ver la segunda venida en gloria antes de morir, y la segunda venida en gloria todavía no se ha producido, porque se producirá cuando venga a establecer el reinado milenial. Pero sí que Jesús no incumple ninguna palabra. Por eso dice, después de que dijo, de cierto os digo, que algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que no vean al Hijo de Dios venido con gloria y con poder, dice posteriormente, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó al monte de la transfiguración, y allí se transfiguró delante de ellos, y dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, de tal forma que ellos se quedaron impactados, donde 30 o 40 años después, tanto Pedro como Juan escriben de esa experiencia. Dice, porque nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito. Quiere decirse, esto es muy importante, que cuando Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, nos dice que él se despojó. Ese despojo no es una kenosis, no es un vaciamiento de la deidad. Ese despojo es una renuncia voluntaria de manifestar su gloria, amén, pero sin perderla. Y esto lo pone de manifiesto porque podemos ver que Jesucristo, cuando se desabrochó, por así decirlo un poco, el traje de la humanidad para que se pudiera ver la gloria de su deidad, se hizo manifiesta en todo su esplendor. Por lo tanto, aquel que estaba en la cruz conservaba íntegramente toda la plenitud de la deidad. Y cuando se desabrochó un poco la cremallera de la humanidad, saltó
la grandeza de la deidad e impactó, porque él no se vació, él no dejó de ser Dios para ser hombre. Él era todo Dios al mismo tiempo que fue todo hombre, porque el despojo no fue otra cosa que una renuncia voluntaria de manifestar su gloria con el fin de ¿qué? De que no quedásemos fulminados por ella y mediante la humanidad podernos alcanzar y podernos abrazar. Por eso tengo que decirte a todos los que nos están escuchando que el que estaba en la cruz, aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquel que tiene tanta gloria que se tuvo que hacer un pequeño niño para que no nos asustásemos de él. Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquel que tiene tanta majestad que aun su sombra nos proyecta luz. Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Es aquel que el apóstol San Pablo, cuando tiene que intentar definirlo, no tiene la capacidad y le dice a la iglesia que estaba en Roma, porque nuestro Dios es un misterio revelado, pero no es un misterio desvelado porque nadie conoce a este maravilloso Dios en su eterna profundidad. Aquel que está suspendido entre el cielo y la tierra diciendo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo del cual hablan los profetas y los salmos y dicen que él hace de las nubes sus carrozas, de las llamas de fuego hace sus ministros, los truenos son el eco de su voz, con 3 dedos de su mano junta el polvo de la tierra, con el palmo de la misma mide los cielos, en el hueco de su mano tiene contenido todo el mundo oceánico, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, él es el Dios 3 veces santo, Amén. Él es omnipotente, omnisciente, el omnipresente, el glorioso, el inmutable, el eterno. Por eso no tengo más remedio que decir que gloria al que está en la cruz, honra Amén. Al que está en la cruz y alabanza al que está en la cruz, porque teniendo todo este conocimiento que la palabra del Señor revela, no tenemos más remedio que engrandecer a aquel que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque siendo todo Dios y teniendo toda la deidad concentrada en su persona, la ocultó con el fin de que tu salvación se hiciera desde la debilidad y desde la limitación de su humanidad. Amén. Por Amén. Eso, Dios. Cuando vemos a Cristo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos en su fachada la humanidad, pero en la trastienda de su humanidad vemos la grandeza de su deidad y tenemos que decir gracias por la forma y por la manera en la cual me salvaste. Amén. Gloria a Dios. Llegado a este punto, me gustaría poder explicarles muy brevemente, para no serles muy canso, ya que llevamos unos 30 y tantos minutos aproximadamente y no quisiera extenderme mucho, pero sí me gustaría centrarme en esa palabra, en esa cuarta palabra de las 7. Amén. Y es el texto que hemos leído, Marcos 15:34, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? También Mateo en el capítulo 27:46 se hace eco de la misma palabra, dice acerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mire, esto es muy importante. Cuando Cristo aquí está hablando, en esta cuarta palabra, atención a esto. Esto es muy importante para entender la explicación que a posteriori voy a dar. Aquí no está hablando su deidad. Aquí está hablando su humanidad. Lo vuelvo a repetir. El que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O ¿a qué me has desamparado? Como viene en el original. Aquí no está hablando su deidad. Aquí está hablando su humanidad. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque como Dios, Él no necesita el amparo del Padre, porque en la deidad del Hijo se connaturaliza, son consustanciales, son coiguales. Amén. Si el Padre tiene gloria, el Hijo tiene gloria en su deidad.
Si el Padre tiene poder, el Hijo tiene poder en su deidad. Se connaturalizan en esencia, en poder y en gloria. Luego, entonces, Él no está pidiendo un amparo en su deidad, porque entonces haríamos una deidad menor. Por eso tengo que decir que quien está hablando en ese momento que se expresa la cuarta palabra no es la deidad, es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ese misterio de la unión hipostática. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en qué consistía? ¿Qué quiere decir el desamparo? Mire, la palabra desamparo en el original viene como en cataleipo, ¿vale? Y para poder entender lo que significa en cataleipo y poder tener un significado conciso de la palabra desamparo, en el original viene de esa manera, que viene a decirnos dejar sin amparo ni favor a alguien. Atención a esto. Dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o necesita. Cristo, como hombre, experimentó desamparo del Padre, separación del Padre, pérdida de favor del Padre. Quiere esto decir que Cristo experimentó en la cruz el desamparo del Padre, quedándose sin su compañía y sin su favor. Evidentemente estamos hablando de su humanidad, que ahora lo vamos a explicar. Ahora la pregunta sería esta: ¿en qué forma? Porque Cristo, esto es importante, Cristo no sufrió abandono, Cristo sufrió desamparo. La diferencia que hay entre el desamparo y el abandono es que el desamparo es algo que está circunscrito a un tiempo, ¿de acuerdo? Y el abandono es un dejar para siempre. Entonces, el Padre no abandonó a la humanidad del Hijo, desamparó por un tiempo que exigía el cumplimiento de la redención, abandonó por un tiempo, o mejor dicho, desamparó por un tiempo a la humanidad del Hijo. Ahora, ¿en qué forma, atención a esto, en qué forma y en qué manera se produce esta separación? Porque esto es importante, mire, cuando se produce el desamparo, que es la pérdida del favor y de la compañía, la separación del Padre, se produce a la humanidad del Hijo. No hay una separación de la deidad del Padre a la deidad del Hijo. Es una separación de la deidad del Padre a la humanidad del Hijo. La deidad en ningún momento se podía separar. No podemos hablar de una ruptura en la deidad, porque romperíamos un atributo que es la inmutabilidad, lo inalterable del ser eterno de Dios. La esencia de Dios no se puede romper, porque la inmutabilidad es un atributo óntico incomunicable que forma parte del ser eterno de Dios. Luego, entonces, la deidad del Hijo no se separó de la deidad del Padre. Eso se le llama, en términos teológicos, la pericóresis, una constante relación y comunión en las tres personas que conforman el ser de Dios, ¿de acuerdo? Luego, entonces, lo que se produjo en la cruz, esto es muy importante de entender, fue un abandono, o mejor dicho, un desamparo temporal de la deidad del Padre a la humanidad del Hijo. Ahora la pregunta es esta: ¿en qué forma y manera se produce este desamparo? ¿Por qué se produce este desamparo? Esto nos lo dice Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Voy a ir todo rápido que pueda, Emilio, para no cansaros. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿vale? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto lo que nos está diciendo es que Cristo, en su humanidad, tuvo que experimentar la separación de la deidad del Padre, de la compañía del Padre, del favor del Padre, como consecuencia de hacerse pecado. Pero esto es muy importante: no un pecado suyo, sino un pecado nuestro. Amén. Porque en él no había pecado personal, ni había pecado original. Quiere decirse que cuando decimos de que en él no había pecado personal y no había pecado original, decimos que él era la ofrenda perfecta, porque cuando él se engendró en María, el Espíritu Santo, conjuntamente con el Padre,
tuvo que hacer una obra gloriosa donde dice que el Espíritu vino y cubrió a María. Ese cubrir no nos está hablando de otra cosa, no de divinizar a María, sino de santificar los cromosomas que María le iba a inocular a la humanidad de Cristo para que no se le transmitiera la herencia caída del pecado original de Adán. Luego entonces la humanidad de Cristo era una humanidad perfecta, donde no había pecado personal ni había pecado original, porque fue evitado esa inoculación del pecado original mediante aquella intervención sobrenatural del Espíritu que santificó los cromosomas que María iba a aportar a la humanidad para que Cristo tuviera una verdadera humanidad. Por eso dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, dice que Él era según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque en Él no había pecado. Luego entonces Él, cuando se hace pecado por mí, se hace pecado por ti, se hace pecado por los hijos del hoy, por los hijos del ayer y por los hijos del mañana. Se hace pecado por todos los que se van a convertir en hijos por medio de su gracia. Y a partir de ese momento, Él tiene que sufrir las consecuencias catastróficas del pecado. A partir de ese momento, Él tiene que sufrir las consecuencias trágicas del pecado. Y esto es glorioso. Mire, cuando Él está en la cruz, y voy a ir intentando finalizar, pero es que el tema de la cruz es muy amplio. Y cuando Él está en la cruz, y claro, cuando Él está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él experimenta la pérdida del favor, de la compañía del Padre, es en el momento que Él se está responsabilizando y se está convirtiendo en el sustituto vicario y está dando lugar a la justificación, que es la diaquiosis de Jesucristo para con el Padre. Es tomando tu lugar, se convierte en el sustituto vicario, te quita a ti y se pone Él y se responsabiliza de todos los pecados y le dice al Padre, no los mires a ellos, mírame a mí. Amén. Pero ahora el Padre, atención a esto, que esto es muy importante, el Padre, para que esa justificación pueda tener efecto legal, le exige la expiación y la propiciación. Atención, cuando hablamos de la expiación se le llama la ofrenda ascendente, porque la expiación era una ofrenda dirigida a extinguir y perdonar nuestros pecados mediante el derramamiento de sangre, y a eso se le llama la ofrenda ascendente, porque era una ofrenda dirigida a nosotros, pero también se necesitaba la ofrenda ascendente, que era la ofrenda de la propiciación, que en el original viene como el gilastirión de Dios. ¿Y en qué consiste la ofrenda de la propiciación? La ofrenda de la propiciación consiste en apaciguar, en recibir, en amortiguar, en satisfacer la justicia de la ira divina por causa del pecado. Quiere decir que toda la ira de Dios que merecía tu pecado y mi pecado, la amortiguó nuestro Señor Jesucristo en su humanidad mediante la ofrenda de la propiciación, porque ese es el objetivo de la ofrenda de la propiciación. Por eso a esa ofrenda se le llama ofrenda ascendente, porque fue una ofrenda dirigida al Padre para satisfacer su justicia divina, porque el pecado no podía quedar sin castigo, porque los cimientos de su trono son justicia y verdad. Y entonces Él nos salvó con toda legitimidad. Por eso podemos decir que somos más que vencedores, porque tu salvación no ha cogido ningún atajo para poderla conseguir. La ha logrado desde la A hasta la Z con toda legitimidad. Y en esa ofrenda de propiciación, aquí es donde viene. En esa ofrenda de propiciación es donde nuestro Señor Jesucristo está recibiendo toda la ira del Padre, y es en ese momento donde Él tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo que decirte, y recibe este rema, este directo de Dios, Cristo experimentó el más profundo y frío desamparo para que tú puedas experimentar el hermoso calor de su compañía. Amén. Cristo experimentó el más profundo del dolor de la maldición del pecado para que tú puedas disfrutar de la importante y maravillosa bendición de tu salvación. Por eso tengo que decir hoy, la gloria para el que está en la cruz, amén. La adoración para el que está en la cruz, la amén. Alabanza para el que está en la cruz, la honra
para aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, aquí viene el cierre de lo que quiero compartirles. ¿Por qué Cristo? Pregunta Emilio. Y dice, Dios mío, aquí viene el quid de la cuestión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece ser que es algo contradictorio, es incoherente, pues Cristo era plenamente consciente de que ese momento tiene que llegar, de forma que él dice en Mateo, en el capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Nuevamente Jesús, en Lucas, en el capítulo 24, versículo 6, dice, es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Él era consciente de todo lo que venía ahí. Hay un texto que es elocuente, evidente y claro con respecto al conocimiento que Cristo tenía de que ese momento tenía que llegar, de tal forma que Lucas, en el capítulo 22, 42, cuando está Cristo en el huerto del Getsemaní, dice así, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, lo que Cristo aquí experimenta, científicamente se le llama la hematidrosis, donde los vasos capilares, que son microvasos capilares que están en la dermis, pasan a la epidermis porque se rompen como consecuencia de que por la angustia se produce una química en el cuerpo y se produce ese sudor. Amén. Ese sudor que es consecuencia de una angustia incomprensible e inexplicable. Esa angustia no es producida por el dolor físico, porque Cristo no tenía miedo al dolor físico, porque si hay alguien que predicaba lo que vivía, era él. Por eso él dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que pueden echar vuestra alma al infierno. O sea, él dice, no temáis a los que matan el cuerpo, luego entonces él no tenía miedo a lo que le podían hacer en el cuerpo. El temor de Cristo era lo que iba a experimentar, en la cruz, en el ámbito espiritual, en la dimensión espiritual. Luego entonces él era consciente, de tal forma que mediante esa conciencia él experimentó, sabiendo lo que se avecinaba, experimentó la hematidrosis. Luego entonces seguimos preguntando, ¿cómo es que tú preguntas cuando pones de manifiesto que tú tenías un conocimiento conciso y preciso? Hay algo todavía mucho más claro que pone de manifiesto esto, y es que él era consciente de lo que iba aconteciendo en cada momento, en cada segundo, en cada milésima, de forma concisa y precisa en el ejercicio de su ministerio terrenal. De tal forma que, mire, cuando él regresa de la tentación del desierto e inaugura su ministerio predicando en la aldea natal de Nazaret, entrando en la sinagoga, le dieron el rollo y empezó a leer Isaías en el capítulo 61. ¿De acuerdo? Amén. Y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, tal. Y ya, habiendo terminado de leer el libro de Isaías, el capítulo 61, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Jesús sabía de qué forma se iban cumpliendo cada paso de forma simétrica en el desarrollo de su ministerio, de tal forma que cuando está Judas en la última noche de la Pascua, la noche que iba a preceder a la crucifixión, la Biblia dice que cuando está con él sentado a la mesa y moja del plato, Jesús dice, como estaba profetizado en el Salmo 41, versículo 9. O sea que cuando Judas moja del plato, amén, dice, lo que tengas que hacer, hazlo, como estaba profetizado en el Salmo 41. Él conocía de forma simétrica cada acontecimiento. Luego entonces surge la pregunta y decimos, ¿por qué pregunta Cristo? ¿Por qué dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso eso le coge a Cristo por sorpresa? Tengo que decir que no. Atención a esto, que aquí viene la explicación que voy a ir finalizando para no cansarle. Cuando Cristo da esta expresión,
no está preguntando desde una incomprensión, atención, sino está confirmando desde una profunda comprensión lo que él sabía que había llegado el momento, porque de la misma forma que sabía cuándo se tenía que cumplir el Salmo, o sea, Isaías 61, de la misma forma que sabía cómo se tenía que cumplir o cuando se iba a cumplir el Salmo 41, también sabía que había llegado el momento de cumplir el Salmo 22, donde estaba profetizado lo que él dice aquí. Él sabía que había llegado el momento del cumplimiento del Salmo 22, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no está preguntando, sino está confirmando que ha llegado el momento de cumplir el Salmo 22 que estaba profetizado 1000 años antes por David, y que había llegado el momento del cumplimiento en su persona. Amén. Él está diciendo, yo soy de quien está profetizado hace 1000 años el Salmo 22, y yo soy el único que lo puede mencionar con propiedad porque es de mí, de quien se ha profetizado, y soy yo el que lo tiene que cumplir. Pero atención a esto que me llama profundamente la atención. El Salmo 22 comienza desde el versículo 1, haciendo que lo voy a leer 18 versículos rápido para llegar a donde quiero llegar y finalizar. Mire, el Salmo 22 comienza con esa expresión que dice Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía, porque la angustia está cerca, porque no hay quien le ayude. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y le has puesto en el polvo de la muerte, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar todo puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, pero atención a esto, atención que aquí viene lo más importante, que voy a finalizar. Cristo sabía, por eso lo menciona, que había llegado el cumplimiento del Salmo 22. Él no pregunta, Dios mío, ¿por qué? Si él ya lo sabía. Él estaba diciendo, ha llegado el cumplimiento del Salmo 22 que estaba profetizado y que me ha llegado el momento de cumplirlo, de la misma forma que sé cuando se tenía que cumplir Isaías 61. De la misma forma que sé cuando tuve que ir a la cruz, de la misma forma que sé cuando tenía que comer Judas de mi plato en el Salmo 41, también soy consciente de que ha llegado el momento del cumplimiento del Salmo 22. Pero atención a esto, Emilio, que esto es glorioso. Mira, él sabía como él era un maestro de la Torá, era un maestro de la ley, de los profetas. Él sabía perfectamente cómo comenzaba el Salmo 22, pero también sabe que tenía un conocimiento perfecto de cómo terminaba el Salmo 22. ¿Y sabe cómo termina el Salmo 22? Con el versículo 31, y dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Lo vuelvo a repetir. El Salmo 22 comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero termina con el versículo 31 diciendo, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Dicho de otra forma, este pueblo no nacido aún, sino que es la consecuencia de la victoria y del sufrimiento de la cruz. Este pueblo no es Israel, porque Israel ya tenía aproximadamente casi 1000 años de existencia. Este pueblo no nacido aún, que anunciará su justicia, somos los gentiles, que somos la consecuencia de la victoria de la cruz. Por eso, cuando él está anunciando y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está preguntando por una incomprensión, todo lo contrario, sino era perfectamente consciente de que había llegado el momento del cumplimiento del Salmo 22. Y aunque el Salmo 22 él sabía que empezaba con mucho dolor,
Amén. Como consecuencia de la separación de la deidad del Padre a la humanidad del Hijo, pero también conocía con precisión el final de éxito que ese salmo iba a tener, que era que iba a dar a luz una iglesia llena de gloria, de poder, de victoria para la gloria y la honra de su nombre. Entonces decimos que la cuarta palabra de la cruz no es la consecuencia de una incomprensión, todo lo contrario, es un conocimiento conciso y preciso de que aunque él sabía que empezaba con dolor, pero sabía que iba a terminar con gloria. Y tengo que decirte, y con esto termino, para que lo recibas en este directo de parte del Señor. Si lo más débil de Dios, que fue su humanidad, tuvo la capacidad de poder reprender al imperio de la muerte, de vencer a los principados y a las potestades, de romper todas las acusaciones, clavándolas en la cruz y rompiendo el acta de los decretos que nos era contraria. Si lo más débil de Dios, que era su humanidad, consiguió todo esto, cuánto más ahora que ha resucitado, que ha sido glorificado, que se ha sentado a la diestra del Padre, que está en capacidad y en legalidad de hacer uso de toda la gloria de su deidad. Cuánto más ahora que está en favor tuya, no va a darte todo lo que necesitas, aunque estés viviendo tu Salmo 22 y estés viviendo en los primeros versículos de dolor. Créete lo que te estoy diciendo, aunque tu Salmo 22 empieza con dolor, pero va a terminar con gloria, porque el que está de tu parte, el que ha muerto por ti, el que se ha dado en la cruz por ti, está en este momento intercediendo de forma constante y permanente para que no haya gigante, para que no haya muralla, para que no haya desierto, para que no haya león que tenga la capacidad de frustrar y abortar el plan y el proyecto que Dios tiene para contigo. Por eso tengo que decir, como dijo el apóstol, y con esto termino, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que un placer haber estado con vosotros y una bendición, y que Dios os bendiga un montón, 2 montones y 3 montones. Amén, gloria a Dios, qué bien, la verdad es que una bendición, amigo Nicolás, una bendición la exposición de la palabra de Dios y que esperamos que haya abierto el sentir de esa importancia que tiene esa cruz. Amén. Amén. Y que eso nos ayude a despejar de nuestras mentes otras cosas que puedan ser de estorbo para el beneficio que nos ofrece esa cruz. Sí, porque como bien dices tú, en ese momento de esa cruz, lo que hizo, más ahora que está sentado a la diestra del Padre, ¿qué es lo que nos hará por nosotros? ¿No? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues no te quiero entretener más, amigo mío. Agradecerte, Agustín, estás por ahí, hazme nuestra señal, si estás por ahí. Agradecerte enormemente que hayas atendido mi petición de estar aquí compartiendo esta palabra y que sé y siento en lo más profundo de mi corazón que ha bendecido. Además, las cositas que hay por aquí escritas no es otra cosa. Te ponen ahí arriba, amigo mío. Te ponen ahí arriba. Pasa que no quiero leerlos todos, pero vaya, te ponen ahí arriba. Y no es para menos. Así que muchísimas gracias, ¿vale, amigo Nicolás? Que nada, y a ustedes, querida audiencia, que nos están escuchando a través del radio y los que nos están viendo a través del Facebook, informarles de que esta programación siga adelante. Mañana, Dios mediante, estará con nosotros nuestro hermano Samuel Jiménez de Badajoz, trayendo la palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta no es la quinta palabra, amén, pero por problemas de que ellos pudieran estar aquí con nosotros, pues hemos quitado un poquito el orden cronológico de las palabras, amén. Pero bueno, dice un dicho por ahí que el orden no altera. ¿Cómo es eso, Nicolás? El producto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nada, espero y deseo que mañana pues estéis por aquí para seguir recibiendo la bendición de las 7 palabras de la cruz, un proyecto que
que ha sido y está siendo avalado por el favor de Dios, y de ahí que estos siervos estén aquí, porque esto no es que yo haya podido conseguir nada. Esto es porque a Dios le ha placido que sus siervos estén aquí para ser la bendición de su pueblo. Así que sin más, este que les habla se despide de ustedes hasta mañana a las 10 de la noche, donde estaremos con otra palabra más de la cruz. Nicolás, amigo mío, un beso, que Dios te bendiga grandemente y gracias por estar por aquí. Igualmente para ti, que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Dios te bendiga, amigo.